Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Semillas en Casa. El día de hoy tenemos la lección número 13 en nuestro estudio del libro de Daniel. Hoy estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 19 y el versículo principal en la lección del día de hoy es el versículo 18. Este versículo dice: "Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia". El objetivo principal de la lección del día de hoy es reconocer que la base de la intercesión es el arrepentimiento del hombre y la misericordia de Dios. El capítulo 9 del libro de Daniel nos presenta una de las oraciones más profundas y significativas que encontramos en toda la Escritura. El profeta está estudiando las Escrituras y está entendiendo que el exilio del pueblo de Judá en Babilonia está próximo a concluir. Y aquí se da algo interesante porque el profeta no espera que esta conclusión del exilio, este final del exilio, se dé de manera automática, sino que más bien este profeta, Daniel, se humilla en oración y también en súplica ante Dios para que el Señor, Dios, cumpla su promesa y ponga fin a este tiempo de exilio y de esta forma el pueblo de Judá pueda ser restaurado. Esta oración es un modelo de intercesión, de confesión, de dependencia de la misericordia de Dios. Y en esta oración, por supuesto, también se resalta la búsqueda de Dios a través de su palabra, la confesión del pecado, el clamor por misericordia y el enfoque en la gloria del Señor. Que este estudio nos ayude a ti y a mí a profundizar en el verdadero enfoque que debe tener la oración. Antes de comenzar con nuestro desarrollo, lee el capítulo 9 desde los versos 1 al 19. Léelo todas las veces que sea posible, ve tomando notas, ya sabes, ve subrayando palabras claves, ve considerando las palabras que se repiten muchas veces. Hay palabras que se repiten a lo largo de todo el pasaje y también conceptos que se repiten a lo largo de todo el pasaje. Por ejemplo, tú tienes razón. El profeta Daniel le dice eso a Dios en varias ocasiones a lo largo de este pasaje. Estos conceptos, estas palabras que se repiten, ve marcándolas, ve conectando entre un versículo y otro. Esta porción honestamente se explica por sí sola. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el tiempo de desarrollo es dividir la porción en secciones e ir tomando en consideración puntos importantes de cada sección para también llegar a aplicaciones prácticas para ti y para mí. El día de hoy vamos a tener 4 puntos de desarrollo. El primero es el contexto de la oración desde los versículos 1 al 3. El segundo es la confesión desde los versos 4 a la primera parte del verso 11. En tercer lugar, el reconocimiento de la justicia de Dios desde los versos 11b hasta el 14. Y finalmente, la petición de restauración desde los versos 15 al 19. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer punto de desarrollo. Este es el contexto de la oración, versículos 1 al 3. Este pasaje está en el primer año del rey Darío, aproximadamente en el 539-538 a.C. Darío, ya fue una discusión que tuvimos en algunas lecciones atrás, puede ser un título o puede ser otro nombre dado al rey Ciro el Grande. Como discutimos hace algunas lecciones atrás, no hay registro histórico de Darío, sin embargo es mencionado por el profeta y podemos entenderlo desde esta perspectiva. Hay un Darío posterior en la historia, pero este Darío al que hace referencia el profeta Daniel puede ser otro nombre dado a Ciro, el Grande. Como te digo, esto está ubicado aproximadamente en el 539-538 a.C. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque
considerando cuando inició el exilio, en esta fecha han pasado aproximadamente 68 años. Entonces, el profeta Daniel se encuentra estudiando las Escrituras y está, lo más probable es en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 11 y 12, también en el capítulo 29, versículo 10. ¿Por qué digo esto es lo más probable? Porque en estos pasajes el profeta Jeremías escribe que el exilio tendría una duración de 70 años. Por supuesto, profecía que venía directamente de Dios. Y aquí hay algo interesante, considera lo siguiente. Daniel era un profeta de Dios. Daniel tenía una comunicación muy profunda con Dios y muy interesante también. Pero el profeta lo vemos acá estudiando las Escrituras y esto llama mucho la atención. Es un hombre entendido de Dios, es un hombre que conoce al Señor. De hecho, el modelo de oración que veremos en la lección del día de hoy nos indica que quien emite esta oración es alguien que conoce profundamente al Señor. Y derivado de esto que acabo de decir ahorita, creo que hay una de las primeras aplicaciones que podemos sacar para nosotros el día de hoy es nuestras oraciones revelan cuánto conocemos al Señor. Nosotros cuando escuchamos a alguien orar podemos también tener una buena idea de cuánto esa persona conoce al Señor. Lo que vemos en la oración de Daniel en el capítulo 9 es que Daniel conoce profundamente al Señor y lo vemos en este momento estudiando, como te digo, las Escrituras. Daniel entiende a través de las Escrituras de que estos 70 años profetizados por Jeremías están prontos a terminar. Y como te decía en la introducción, Daniel no espera que este término ocurra de manera automática. ¿Por qué no? Porque Daniel entiende por qué ocurrió el exilio. Y el exilio ocurrió por el pecado de Judá. Dios perdonó, Dios envió advertencias, Dios profetizó. El pueblo judío continuó en su rebeldía hasta que la ira de Dios no pudo seguir siendo contenida y el pueblo de Dios es exiliado a Judá. Daniel sabe esta realidad. Por lo tanto, él también entiende que este no es el momento para esperar a que el exilio termine, sino que es tiempo para volver el rostro hacia el Señor y orar y suplicar y pedir misericordia y pedir restauración. Y esto es lo que vemos en la oración de Daniel. Entonces, este es el contexto. Podemos observar también en estos versículos, en estos primeros versículos, que Daniel no solamente ora, no solamente suplica, sino que también tiene todo un entorno que colabora a este proceso de oración o a este tiempo de oración y de súplica. Y es que él ayuna, él se viste de ropa áspera y también él echa ceniza en su cabeza. El ayuno nos ayuda a enfocarnos en la oración. Nos quita la atención de las cosas ajenas. Además, nos ayuda a considerar esta dependencia que tenemos del Señor. Señor, tú eres santo, yo soy pecador. Señor, tú eres todopoderoso, yo soy quien te necesita. Por otro lado, la ropa áspera y las cenizas en la cabeza indican dolor, indican angustia, indican un arrepentimiento, indican una posición de humillación frente a Dios. Entonces vemos al profeta Daniel a punto de elevar una de las oraciones, como te decía en la introducción, más profundas y significativas que encontramos en todas las Escrituras, pero además hay todo un escenario que él mismo ha preparado para dirigirse al Señor. Y este escenario, por supuesto, está en concordancia con el corazón del profeta. No es simplemente hacer algo, sino que más bien es la expresión del interior del profeta a través del ayuno, a través de la ropa áspera y a través de la ceniza en la cabeza. En segundo lugar, vamos a estudiar los versos 4 al 11a. En esta porción observamos la confesión que hace el profeta Daniel. En primer lugar, en el versículo 4 observamos la confesión del carácter de Dios. El profeta menciona a Dios como grande, temible, que cumple sus pactos y promesas de amor inagotable
con quienes le aman y con quienes le obedecen. Observa cómo comienza la oración del profeta Daniel. Señor, tú eres grande, tú eres temible, tú cumples tus pactos para bien de nosotros, para mal de nosotros, desde nuestra perspectiva, por supuesto. Los planes de Dios siempre son buenos. Desde nuestra perspectiva, a veces el cumplimiento del pacto de Dios significa para nosotros pasar por tiempos de castigo y sufrimiento, como lo está experimentando el pueblo de Judá. De esta manera, el profeta ya nos está introduciendo a lo que continuará desarrollando en la oración. Señor, tú tienes razón. Nosotros pecamos, tú eres justo con lo que has hecho con nosotros, tú cumples tus pactos. Y también de amor inagotable con quienes le aman y obedecen. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es fiel, Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. En este apartado de la confesión, en los versículos 5 y 6, vemos al profeta Daniel confesando el pecado del pueblo. Daniel, en estos versículos, se reconoce a sí mismo y también el pecado de Judá. Vemos a Daniel doliéndose por su propio pecado y también por el pecado del pueblo. Quisiera nada más hacer un breve paréntesis en este punto y animarte a leer la oración de Daniel desde el punto de vista de alguien que está sufriendo, desde alguien que está profundamente conmovido con la realidad en la que él está inmerso, su propia realidad y la realidad de los judíos en Judá, en Babilonia y en cualquier parte en donde hayan sido exiliados debido a su pecado. Por lo tanto, es alguien que está muy acongojado, es alguien que está... podemos ver emociones aquí a flor de piel porque revelan un estado interno, un estado de desesperación. Por lo tanto, lee la oración de Daniel desde esta perspectiva. Y como te digo, en los versículos 5 y 6, Daniel confiesa el pecado. Daniel confiesa el pecado de Judá. Hay una identificación también del profeta con los judíos. Aquí hay algo interesante porque en el libro de Daniel, ni en el libro de Daniel, ni en toda la Biblia, podemos leer algo como una tachita al profeta Daniel. No sé si habías considerado eso, pero en el libro de Daniel no se menciona nada malo respecto a Daniel. Que Daniel se enojó, que Daniel tuvo una mala actitud, que Daniel blasfemó. A diferencia de otros profetas, de todos los demás profetas del Antiguo Testamento, que algo tienen que ahí quedó registrado. Que tuvieron una mala actitud, se enojaron, actuaron de manera visceral. Con Daniel no vemos eso. Y en el Nuevo Testamento no se hace ningún tipo de referencia de este tipo a Daniel. Sin embargo, en esta confesión de pecado vemos que Daniel se está identificando también. Aquí quiero llegar con todo esto. Daniel pudo haber tomado una posición de, Señor, ellos han pecado, Señor, perdónalos. Sin embargo, Daniel está diciendo, Señor, hemos pecado, perdónanos. Observa cómo Daniel se conoce a sí mismo y se sabe a sí mismo como un pecador que necesita la misericordia de Dios. Y en esta realidad que él sabe de sí mismo, se identifica con todo el pueblo. De ahí a este tipo de expresiones, Señor, hemos, no solamente ellos, sino que yo también incluido con ellos. Y las confesiones son interesantes porque se menciona que el pueblo ha pecado, ha hecho lo malo, se ha rebelado y han despreciado los mandatos y ordenanzas de Dios. Daniel es amplio en su vocabulario para definir lo que los judíos como nación, como pueblo, han hecho frente a Dios. Pecado, lo malo, rebelado, despreciado los mandatos del Señor. En 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, leemos: repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de tu templo. Sin embargo,
El pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Puedes leer algo similar en Jeremías capítulo 44, versículos 4 al 6. En esta confesión de pecado, implícitamente el profeta Daniel está realzando la santidad del Señor. Al decir hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, hemos despreciado tus mandatos, Daniel está realzando la santidad de Dios y lo que los judíos como nación han hecho en contra de esa santidad. Por eso que en Segunda de Crónicas, en el pasaje que acabamos de leer, el pasaje terminaba diciendo, se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido. Considera esta expresión como el Señor dando oportunidades una tras otra, los judíos rechazando esas oportunidades una vez y otra vez y otra vez. ¿Hasta qué momento? Hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido. Daniel es consciente de esta realidad. En este pasaje de la confesión del verso 4 a la primera parte del verso 11, también vemos una confesión del estado de vergüenza en los versos 7 a el verso 11a. Y esta condición del estado de vergüenza es debido a la deslealtad o infidelidad de los judíos hacia Dios. En ese sentido, se alude como a un estado de matrimonio entre Judá y Dios, en el que la esposa, Judá, ha sido infiel a Dios al pecar, al hacer lo malo, al rebelarse, al no escuchar los mandamientos de Dios, peor aún, al ir en contra de los mandamientos. Esta vergüenza persigue no solamente a los judíos que están en Judá, quienes quedaron ahí después de la deportación, sino que también a los judíos que están en Babilonia y a los judíos que han sido dispersos por todo el mundo. Esdras, capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, «Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy». Observa la similitud de la oración de Esdras respecto de la oración de Daniel. Todos nosotros, reyes, príncipes, ciudadanos, todos hemos desobedecido tu ley y por eso tenemos vergüenza. Hay un reconocimiento de los pecados de acción y también de los pecados de omisión. No solamente lo que hemos hecho, sino que también lo que no hemos hecho. En tercer lugar, hay un reconocimiento de la justicia de Dios en los versículos 11b al versículo 14. En este punto del reconocimiento de la justicia de Dios, primero en el verso 11b, vemos que Daniel reconoce que la condición de Judá se debe al pecado del pueblo y que no es una falta de compasión de Dios. Observa el lenguaje que utiliza el profeta Daniel. Tú tienes razón, tú tienes razón. En este sentido, hay una relación directa entre el pecado del pueblo, el pecado de Judá, y la maldición que han recibido. Es decir, Dios ha actuado con justicia y el profeta está reconociendo esto. El Salmo 106, versículo 43, dice, «Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó». El profeta Daniel está exaltando y realzando en este sentido la justicia de Dios y esto se revela a través de la injusticia del pueblo de Judá. En ese sentido también en el versículo 12 reconoce que el castigo de Dios ha sido ejemplar. El profeta Daniel dice, nunca antes se ha visto
semejante catástrofe. Nunca antes se ha visto, ni en ninguna otra parte se ha visto lo que has hecho con Judá, la forma en la que nos has castigado, la forma en la que nos has dispersado, la forma en la que nos has hecho sufrir. Este es un castigo ejemplar, debido, como te digo, al pecado de Judá que se ha ido acumulando en el tiempo. Y por supuesto, Dios también tiene su límite. Y el profeta Daniel reconoce eso. El profeta también reconoce que es el pueblo quien ha fallado en obedecer la ley de Dios en los versículos 13 y 14. Dios en Deuteronomio capítulo 28 advirtió a la nación de Israel. Advirtió sobre las consecuencias de una vida en obediencia a Dios y también de las consecuencias de una vida en desobediencia a Dios. Y Daniel sabe que el pueblo judío ha fallado en obedecer la ley de Dios y está reconociendo eso frente a Dios. También sabe que hasta este momento en el que está ocurriendo esta oración del capítulo 9, el pueblo se rehusaba a buscar misericordia. Y esto es algo paradójico, porque cuando tú y yo lo pensamos de manera detenida, decimos, el pueblo hizo algo malo, Dios los está castigando, y aún en medio del castigo el pueblo se rehúsa a buscar misericordia, se rehúsa a reconocer la verdad, y además no abandonan el pecado. Por lo tanto, esto, como te decía hace un rato, realza la justicia de Dios y la pecaminosidad del pueblo de Judá. Esto no es muy diferente a lo que tú y yo hacemos. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios permite que pasemos por situaciones difíciles debido a nuestra desobediencia y debido a nuestro pecado, el orgullo que hay en el corazón nos lleva muchas veces a mantenernos en ese estado de pecado, a no voltear nuestros ojos ni nuestro rostro al Señor para pedir misericordia, para reconocer la verdad y para abandonar el pecado. Esto es lo que está pasando con Judá, esto es lo que el profeta Daniel ha observado, esto es lo que Dios le ha permitido entender al profeta Daniel y esto es lo que el profeta está reconociendo frente a Dios. En cuarto lugar, leemos la petición de restauración, versos 15 al 19. En el verso 15 se lee una petición de restauración por lo que Dios hizo antes. Aquí se hace alusión a la liberación del pueblo de Israel desde Egipto. Este despliegue maravilloso y milagroso de poder de parte de Dios en las plagas, en la liberación, la salida del pueblo de Egipto, cuando el Mar Rojo se abre para que el pueblo pueda atravesar en seco, fue un despliegue milagroso y maravilloso de todo el poder y la grandeza y la soberanía del Señor. Daniel está haciendo alusión a eso y cómo Dios se hizo un nombre a sí mismo frente a las naciones de la tierra al hacer tal despliegue de poder. De esta forma, también el profeta está implicando o reconociendo que el término del exilio en Babilonia para los judíos y el regreso a Judá, a Jerusalén, representaría para ellos también un segundo éxodo. Señor, tú tienes el poder, así como actuaste en el pasado, lo tienes también para actuar el día de hoy y liberarnos del juicio en el que estamos, del estado en el que estamos. En segundo lugar, la petición de restauración se basa en la misericordia del Señor, en su misericordia, por amor a su nombre y para su gloria. Versículos 16 al 19. Daniel no está clamando por ayuda. Daniel no está pidiendo que Dios los rescate porque ellos se lo merecen. Daniel sabía que el pueblo merecía la ira y el castigo de Dios. Por eso, él ora pidiendo misericordia, apelando al carácter de Dios. Señor, perdónanos por tu misericordia, por amor a tu nombre, para tu gloria. Esta perspectiva es una perspectiva muy diferente a la que la mayoría de nosotros hemos usado en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque, como te digo, esta perspectiva que nos modela el profeta Daniel se basa en quién es Dios, no en quiénes somos nosotros. Hay un reconocimiento de que nosotros somos pecadores.
y que Dios es soberano. Por lo tanto, cualquier bondad de parte de Dios para nosotros, cualquier perdón de parte de Dios para nosotros, se basa en el carácter del mismo Dios, no en lo que nosotros podemos hacer o no. En ese sentido, señores, por tu misericordia, por amor a tu nombre y para tu gloria. Y esto está tomado justo del punto anterior, de la salida de Israel de Egipto. Señor, hiciste un gran nombre, te hiciste un gran nombre, y hoy todas las naciones que ven a los judíos pueden decir, bueno, ¿y dónde está ese Dios tan poderoso? Seguramente el Dios de los judíos no es tan poderoso si su pueblo está en un estado como este. Entonces observa cómo Daniel está orando para la gloria de Dios. Señor, restaura a Israel para tu gloria, para que tu nombre no sea vituperado entre las naciones. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 14, leemos: El Señor le dijo a Salomón: He oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Y aquí está implícito no que Dios quiera hacerlo por gusto, aquí lo que está implícito es: yo puedo cerrar los cielos para que no llueva, o puedo mandar langostas, o puedo enviar plagas si ustedes desobedecen mis mandatos. ¿Por qué? Porque la siguiente sección de este pasaje dice: Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En Joel capítulo 2, versículos 12 y 13 leemos: Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, y está deseoso de desistir y no de castigar. Por otro lado, en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, leemos: Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. La oración de Daniel nos está dando un modelo de la forma en la que tenemos que acercarnos a Dios. En esta última sección, como te digo, la petición se basa en quién es Dios, en su misericordia, en el amor que Él mismo tiene por su propio nombre, y también en su propia gloria, en su propia gloria. En estos versículos que leíamos también de 2 de Crónicas, Joel, podemos observar que para que haya perdón debe haber arrepentimiento, debe haber humillación, debe haber una búsqueda del rostro del Señor, debe haber un apartarse de la conducta pecaminosa, de la conducta perversa. Y por otro lado, Joel nos dice que Dios es un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Creo que muchas veces nosotros tomamos este tipo de pasajes como el Señor es lento para enojarse, como que el Señor posterga su enojo de manera indefinida. El pasaje no dice el Señor no se enoja. El pasaje dice el Señor es lento para enojarse. Pero como lo leíamos en algunos pasajes antes, una vez que esto llega al colmo, el Señor va a cumplir su promesa. ¿Y cuál es su promesa? A quienes le obedecen hay bendiciones, a quienes le desobedecen hay maldiciones. Entonces, cuando el pecado del pueblo de Judá alcanzó ese punto de saturación, Dios ya no pudo seguir conteniendo su enojo. Entonces Dios es lento para enojarse. Por supuesto que sí, Él no quiere la muerte del que muere y Él no quiere que nadie sufra. Sin embargo, Él también es fiel a su propia palabra. Por lo tanto, si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Por eso el profeta Daniel reconoce este elemento del carácter de Dios. El Señor es justo, nosotros somos pecadores. Él tiene razón y nosotros
No, creo que esto debe llevarnos a cuestionarnos respecto a la forma en la que nosotros nos acercamos al Señor pidiendo. Tenemos tres elementos en esta oración. La confesión, que incluyó la confesión de quién es Dios, del pecado, una identificación con la naturaleza pecaminosa y al mismo tiempo una confesión de la vergüenza que llevamos, derivado de saber que somos pecadores y que hemos fallado frente a Dios. En segundo lugar, hay un reconocimiento de la justicia de Dios. Señor, tú eres justo y la condición en la que estoy hoy es justa porque me lo merezco. Esto es lo que merezco por el pecado que he cometido frente a ti. Y en último lugar, petición de restauración. Pero esa petición de restauración no se basa por los méritos que yo tengo, esa petición de restauración se basa en quién es Dios. Y esto es lo que el profeta nos está enseñando en todo esto. Antes de terminar con los puntos de desarrollo, quiero volver a pedirte, considera la diversidad de palabras que utiliza el profeta Daniel. Esta es una oración muy rica en ese sentido. Tiene muchos conceptos. No solamente habla del pecado y de haber fallado y punto, sino que le da muchos nombres. Y esto nos amplía mucho más la descripción de lo que nosotros hemos hecho frente a Dios. Y creo que este es un lenguaje que lamentablemente está tan ajeno a la iglesia en este momento. Cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia del Señor. Ya no escuchamos mucho acerca de nuestra condición pecaminosa y de toda la escoria que el corazón del hombre guarda por naturaleza, sino que tendemos a escuchar un evangelio de amor, misericordia, bondad, que sí es cierto, todo eso es cierto, pero al mismo tiempo Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, por lo tanto, Daniel nos provee en este pasaje la forma en la que nosotros también debiéramos acercarnos al Señor. También, y por último, este capítulo es el espejo del capítulo 1. En el capítulo 1 comenzaba el periodo del exilio y aquí estamos a un par de años de que el exilio esté por concluir. ¿Cuál fue la razón del inicio del exilio? El pecado del pueblo de Judá. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Poco tiempo antes de que termine el exilio, petición de misericordia, petición de perdón, petición de restauración desde el corazón y en un estado de humillación y de alejarse del pecado. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas, respuestas que tienes que preparar para tu reunión en casa, por supuesto. La primera indicación, ya sabes, ¿no? Memoriza el versículo principal de esta lección. Ya sabes que si no puedes memorizarlo palabra por palabra, entonces obtén la idea principal de este versículo y guárdalo en tu corazón, guárdalo en tu mente, compártelo con tus compañeros de Semillas en Casa. Para la segunda pregunta, el versículo que nos va a llevar de la mano en este punto es el versículo 2 del capítulo 9. En este versículo leemos que al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. La pregunta que se deriva de este versículo es, ¿mi estudio de la Biblia me lleva a la acción y a la oración o solo a acumular conocimiento? Reflexiona en que el profeta Daniel está estudiando las Escrituras y ese estudio lo llevó a entender el tiempo que estaba viviendo y ese entendimiento lo llevó a orar y a pedir misericordia, lo llevó a la acción. De esta forma podemos entender que el profeta no estudiaba las Escrituras únicamente para conocer a Dios y acumular conocimiento, sino que también para accionar. De ahí la pregunta en este punto. En tercer lugar, Daniel capítulo 9 versículos 11b al versículo 14 nos habla acerca del reconocimiento de la justicia de Dios. Señor, tú eres justo y nosotros merecemos el estado en el que estamos, porque te hemos fallado, hemos pecado, nos hemos rebelado, hemos hecho lo malo, hemos desobedecido tus mandatos. A partir de aquí, la pregunta, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cómo reacciono cuando Dios permite dificultades debido a mi pecado? Y la segunda es, ¿reconozco que Él es justo? Creo que como tendencia natural, nosotros cuando estamos frente a la espada y la pared,
intentamos mirar hacia todos lados a ver a quién podemos culpar de la situación en la que estamos. Creo que esa es nuestra tendencia natural, en primer lugar. Cuando ya no tenemos escapatoria, no nos queda otra que voltear a vernos a nosotros mismos y llegar a un punto de reconocimiento. Si estoy aquí, es porque yo me lo merezco. Entonces, de ahí las preguntas, ¿cómo reaccionamos cuando Dios permite dificultades debido a mi pecado? ¿Reconocemos que Él es justo? Y que si Él está permitiendo que yo atraviese por estas situaciones porque lo merezco. Y en segundo lugar, ¿reconozco que Él es justo? Para el cuarto punto, en nuestras preguntas, Daniel capítulo 9, versículo 18 dice: Oh Dios mío, inclínate y escúchame, abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. La pregunta en este punto es: ¿cómo puedo crecer en la comprensión de que la salvación y el perdón dependen completamente de la misericordia de Dios? Esto tiene, creo que por lo menos dos aspectos en los que pudiéramos profundizar. El primero es que muchas veces, creo que la mayoría de las veces, suponemos nosotros que el actuar de una o de otra forma nos hace merecedores de la misericordia del Señor, del perdón del Señor. Por otro lado, el reconocer que todo descansa en Él, que cuando yo busco misericordia, esa misericordia, cuando la busco de corazón, así como lo leíamos en pasajes como Joel, por ejemplo, o en Segunda de Crónicas, cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos, cuando nos apartamos del mal y buscamos perdón y misericordia, la entrega de misericordia de parte de Dios a nosotros se basa y descansa en quién es Él, no en nosotros. Y esto inevitablemente trae descanso, indudablemente trae descanso también a nuestro corazón, porque no depende de nosotros, depende enteramente del Señor. Finalmente, Daniel capítulo 9, versículo 19 dice: Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh Dios mío, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Hay dos preguntas que se derivan de este versículo. La primera es: ¿mis oraciones están enfocadas en mis deseos personales o en la gloria de Dios? La segunda es: ¿estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios incluso si no coincide con mis expectativas? Pon todo este tiempo en oración, pon estas preguntas en oración. Sigamos el ejemplo del profeta Daniel y toma un tiempo para orar. Si es un tiempo que excede lo que normalmente damos para la oración, qué mejor que eso. Creo que la invitación en este punto es a también evaluar nuestra propia vida de oración y entender que necesitamos ampliarla, Creo que si somos honestos con nosotros mismos, rápidamente podremos llegar a la conclusión de que los tiempos de oración que tenemos en lo personal en realidad pudieran aumentar. Pueden haber muchas excusas respecto de esto: el tiempo, el trabajo, la familia, los pendientes, un montón de cosas que son muy válidas en sí mismas. Pero como lo veíamos también en capítulos anteriores de Daniel, él, a pesar del lugar de importancia en el que estaba en el imperio, se apartaba 3 veces al día para orar. Si Daniel, con toda la carga de responsabilidad que tenía, lo hacía, nosotros también podemos hacerlo. Eso significa que debemos también invertir más tiempo de oración. En tu grupo en casa, tomen también un tiempo más prolongado de lo que hacen usualmente para orar pidiendo a Dios por misericordia, para orar pidiendo a Dios por su gloria, para que su gloria sea realzada, para que su gloria sea manifiesta y para que de esa manera nosotros también recibamos perdón de nuestros pecados. Que Dios te bendiga y en la próxima lección estudiaremos cuál fue la respuesta que Dios le dio a Daniel derivada de esta oración. Que Dios te bendiga y hasta entonces.